¿Por qué esta preocupación sigue pesando tanto en tu corazón, incluso cuando intentas sonreír, incluso cuando te dices a ti mismo que todo está bien? Hay una carga oculta en tu interior, un dolor silencioso que nadie ve, pero Dios sí. Él te dice hoy: sé exactamente lo que sientes y no quiero que sigas cargando con esto solo. Sí, esta preocupación que te quita el sueño, que te oprime el pecho y te hace cuestionar incluso tu fe. ¿Por qué sigue dominándote? Esta pregunta resuena directamente del corazón de Dios al tuyo. Él pregunta: ¿por qué esta preocupación continúa pesando sobre usted? Lo has intentado todo. Has llorado en secreto, orado en silencio, pensado en rendirte, pero hay algo que nadie te ha dicho, una verdad oculta, un secreto espiritual que puede transformar esta angustia en paz. Y eso es lo que este mensaje te revelará. Pocas personas saben lo que está a punto de ser expuesto aquí. Una palabra que no es solo un consuelo momentáneo, es verdadera liberación, una respuesta viva, una promesa de que hoy Dios lleva tu carga y te da paz. Imagínate caminando por un desierto, con los hombros encorvados bajo el peso de sacos invisibles, recuerdos, dudas, miedos, exigencias, y de repente alguien se acerca, te mira a los ojos y te dice: ya no tienes que seguir así. Dame lo que te agobia y te daré descanso. Eso es lo que está pasando aquí. No es casualidad que hayas visto este video. Es un encuentro divino. Hay una revelación que te tocará directamente donde más te duele, y allí, donde parecía no haber solución, encontrarás paz. No una paz fugaz, sino la que solo Jesús puede ofrecer. Él no solo ve tu lucha, sino que está aquí, ahora, listo para intervenir. Quizás estés tan acostumbrado a cargar con esta preocupación que ya ni siquiera puedes imaginar la vida sin ella. Pero Dios te pregunta: ¿por qué sigue pesando sobre ti esta preocupación? Si yo, tu Padre, estoy listo para tomarlo en mis manos, hay una promesa viva esperándote, y comienza con una decisión: abrir tu corazón, escuchar hasta el final, permitir que esta verdad oculta te alcance. Quédate conmigo, porque Jesús está a punto de mostrarte algo que puede cambiarlo todo. Respira hondo. Deja que esta voz entre en tu espíritu, porque algo sagrado está a punto de suceder y has sido llamado a escuchar. Respira hondo y abre tu corazón. Este mensaje no te llegó por casualidad. Jesús te trajo aquí, y no solo para escuchar palabras hermosas, sino para experimentar una verdadera transformación. Así que, si lo que sientes ahora te toca el corazón, si esa inquietud que llevas ha empezado a latir con más fuerza con solo escuchar estas primeras palabras, escribe una declaración de fe en los comentarios. Señor, pongo esta preocupación en tus manos. Decláralo con valentía, sin miedo, porque este es el momento de dejar de luchar solo. Que esta declaración sea un acto espiritual, un grito del alma que diga: ya no puedo con esto solo. No te quedes callado. Si este mensaje ya te ha conmovido, dale me gusta a este video. Al darle me gusta, ayudas a que este mensaje llegue a otros corazones que también necesitan alivio, guía y una señal de Dios. Sí, este video puede ser una respuesta para alguien, y tú eres parte de ella. Y si aún no formas parte de esta comunidad, regístrate. No estás solo. Somos una familia espiritual, un lugar de sanación, refugio y verdad. Colabora con nuestro ministerio, hazte miembro del canal, para que la palabra de Dios sea una luz en la vida de más personas. En cada video encontrarás guía, palabras de vida y consuelo para los días en que todo parece perdido. Quédate aquí. Estás a punto de descubrir que esta preocupación que te ha atormentado durante tanto tiempo ya no tiene poder sobre ti. El sol caía a plomo sobre la arena caliente del desierto, y los pasos de Agar eran pesados, casi arrastrados.
El silencio a su alrededor era tan profundo como el que envolvía su propio corazón. Nadie la veía, nadie la oía, nadie comprendía el peso de la preocupación que llevaba en el pecho como una roca infranqueable. En sus brazos, Ismael lloraba de sed. Las fuerzas de Agar flaquearon, ya no sabía si podría seguir adelante. El miedo a ver a su hijo marchitarse la consumía más que el hambre o el calor. Se sentó a una distancia suficiente para no oír el lamento del niño, pues no soportaba presenciar el fin de su promesa. Allí, sola, rechazada y despreciada, las lágrimas de Agar se mezclaban con la arena. Cada gota, un grito silencioso de alivio, paz y una respuesta. Dentro de ella estaba la agonizante sensación de que ningún ser humano sería capaz de comprender la magnitud de su dolor. La brutalidad del abandono, el peso de la preocupación que parecía no cesar nunca. Y es precisamente allí, en ese momento de absoluto agotamiento, de extrema vulnerabilidad, que las promesas de Dios rompen el silencio del desierto. Agar se cree invisible, olvidada e ignorada incluso por los cielos. Pero de repente, una voz resuena en la soledad: «Tú eres el Dios que me ve». Génesis 16:13. Estas palabras estallan como un rayo de esperanza en el valle más oscuro. No es una simple observación, es el profundo anuncio de que incluso cuando nadie más ve la carga que pesa sobre ti, Dios mismo, el Señor de lo imposible, es quien acompaña cada lágrima, cada suspiro, cada pensamiento ahogado por la preocupación y el miedo. ¿Cuántas veces, como Agar, has sentido que nadie entiende lo que pasa en tu interior, en ese lugar secreto donde residen las angustias más profundas? Tras la sonrisa, el todo está bien, hay una avalancha silenciosa de preocupaciones, dolor e incertidumbres que nadie parece notar. ¿Cuántas veces te has quedado dormido suplicando ayuda en silencio, solo deseando que un poder superior viniera a aliviar esa carga que parece no disminuir nunca? ¿Es esto realmente falta de fe? ¿O hay un plan mayor detrás de tu sufrimiento, algo que solo el cielo ve mientras el mundo te juzga o te ignora? ¿No es asombroso darse cuenta de que, en el momento en que la preocupación alcanza su punto máximo, hasta el punto de hacerte creer que todo está perdido, hay alguien que te ve en medio del caos, alguien que susurra: «Estoy aquí, cargando contigo lo que te agobia demasiado»? Es contradictorio. Cuando todos apartan la mirada, el Señor se inclina. La historia de Agar no es solo un cuento antiguo, sino un reflejo inquietante de la soledad moderna. ¿Cuántos viven atrapados por este secreto casi insoportable? La idea de que nadie comparte el peso de lo que enfrentas, las batallas mentales, la sensación de ser irreconocible incluso para tus seres queridos. ¿Te has preguntado alguna vez por qué esta carga parece interminable? ¿Es esta preocupación solo tuya o existe una dimensión espiritual que transforma este dolor en un camino hacia algo mucho mayor? El miedo a ser invisible es devastador, pero hay una promesa, hay un Dios que ve el corazón roto, el alma abatida y el cuerpo cansado. Él no solo observa, sino que actúa, responde y envía ayuda, incluso cuando todo a tu alrededor dice lo contrario. Agar, en ese desierto, tuvo una revelación que puede revolucionar tu vida, justo donde te encuentras ahora. Lo que pocos comprenden es que no son las circunstancias externas las que determinan si Dios ve o no. Es la actitud del corazón ante la crisis. Mientras Agar creía estar sola, la mirada divina la envolvió, preparándole no solo la supervivencia, sino una nueva esperanza para su hijo y para ella misma. El pozo que anhelaba, Dios ya lo había preparado. El consuelo para su alma cansada ya estaba allí, esperando que el ciclo del lamento se transformara en oración, que la preocupación diera paso a la confianza, que el silencio se llenara con la voz del Padre mismo. Aquí es donde todo se vuelve aún más poderoso. Puedes estar rodeado de personas que no entienden,
de entornos poco acogedores, tal vez incluso de familiares que no notan el cansancio grabado en tus ojos. Pero no estás solo. El Dios que escudriña la mente y el corazón, que recoge cada lágrima, es el mismo Dios que dice hoy: te doy alivio del peso que insiste en aplastarte. No ignores el hecho de que soy un experto en llevar cargas insoportables. A diferencia de los demás, no huyo de tu sufrimiento. Lo convierto en un punto de encuentro entre tu dolor y mi promesa de cuidado. Siente esto, incluso si tu mente intenta resistirse. La paz no es la ausencia de lucha, sino la presencia de la ayuda divina en medio del caos. No fue el desierto lo que conquistó a Agar, fue el encuentro con el Dios que ve. Ahora, detente y permítete sentir este impacto. ¿Cuántas veces has creído que, como nadie ve tu carga, será insoportable para siempre? Y si hoy solo necesitas más fuerza, sino simplemente rendirte, confiar en que, al entregarle este peso al Señor, Él actuará de maneras que nunca imaginaste. La preocupación que te mantiene despierto de madrugada, el secreto que nadie nota, la lucha que solo tú conoces. Todo esto lo ven, lo cuidan y lo atienden los ojos que nunca duermen, el Padre que nunca te abandona. No aceptes la mentira de que tu dolor es demasiado pequeño o invisible para que el Todopoderoso lo note. Él está justo donde tu sufrimiento se desborda. Aquí está la sorpresa. Muchos dicen que el tiempo cura todas las heridas, pero hay heridas que solo el toque de Dios puede sanar. Cuando el tiempo solo se esconde, el Señor revela, sana, transforma. Y si el verdadero milagro no fuera solo el fin del dolor, sino el comienzo de una paz sobrenatural que nunca has experimentado precisamente porque creías ser demasiado invisible para ser amado de esa manera. Y si hoy, en lugar de luchar contra el silencio y el peso, dieras un paso de fe y admitieras ante Dios: necesito que veas, necesito que me sostengas, necesito que traigas paz a mi alma agotada. Esta actitud puede ser el punto de partida para un nuevo comienzo. Te invito a actuar con valentía espiritual en este momento. Escribe en los comentarios no solo una petición, sino una declaración pública de tu fe. Declara con valentía: Dios ve mi corazón y se encarga de mi carga. No temas exponer tu vulnerabilidad, porque a menudo es precisamente cuando revelamos nuestro dolor que comienza la sanación. ¿De verdad crees que Dios está lejos? ¿O te permites experimentar la comodidad de ser visto, comprendido y amado en medio del peso de las preocupaciones que nadie más reconoce? Pon a prueba tu fe más allá de lo que dicta la lógica. Arriésgate a confiar en que, justo donde la preocupación parece interminable, el alivio ya se está preparando. Pero no te equivoques. Hay revelaciones aún más profundas sobre cómo aliviar las preocupaciones que agobian la mente y el corazón. Lo que está por venir desafía todo lo que siempre has creído sobre la ansiedad y sobre cómo Dios actúa durante los periodos de espera, soledad y miedo al futuro. Hay secretos escondidos en la palabra que fueron creados para transformar tu forma de lidiar con cada carga. Prepárate, porque algo sorprendente sobre tu futuro está a punto de revelarse y podría cambiar por completo el curso de tu historia interior. El patio del sumo sacerdote ya estaba envuelto en oscuridad cuando Pedro, oculto entre sombras y brasas, sintió la garganta seca y apretada. El peso del miedo le corría por la piel, mezclado con el sudor frío de las horas más dolorosas de su vida. Allí, la mirada de cada desconocido parecía una acusación velada. Con cada pregunta: ¿no eres uno de sus seguidores? Una preocupación abrumadora se apoderaba del corazón de Pedro, sofocando sus convicciones con el terror de ser descubierto, de perderlo todo, de ser rechazado y condenado por los hombres. Se había prometido a sí mismo no traicionar jamás a quien llamaba maestro, pero la voz de la ansiedad se hizo más fuerte que cualquier voto de valentía. El momento de negación fue como un golpe seco, una grieta en su alma.
No conozco a este hombre. Y una y otra vez, cuando el canto del gallo atravesó la noche, la escena se detuvo en el tiempo. Jesús, encarcelado, maltratado, se vuelve hacia Pedro. Su mirada atraviesa a la multitud y encuentra al discípulo, no lleno de ira, sino de una compasión insondable. Lucas 22, 61, 62 registra: Entonces el Señor regresó y miró a Pedro, y él salió y lloró amargamente. En ese momento, Pedro no era solo un hombre consumido por la culpa, era el vivo retrato de cualquiera que siente que el peso de sus propios fracasos nunca se aliviará. ¿Cuántas veces te persigue esta preocupación silenciosa? ¿Cuántas noches te preguntas si es posible ser restaurado, si Dios aún puede mirarte después de tantas malas acciones? ¿Es realmente posible superar el pasado, o es la culpa una marca indeleble, imposible de borrar? Es en este oscuro territorio del arrepentimiento donde muchos se encuentran prisioneros. La vergüenza de los pecados pasados se transforma en una cadena invisible, cada eslabón formado por pensamientos autocríticos. No eres digno, nunca serás perdonado. Quizás tú, como Pedro, ya hayas llorado amargamente, convencido de que no te esperaba una mirada amorosa al otro lado de tu fracaso. La preocupación por las consecuencias de tus propios errores te quita el sueño, ahuyenta la esperanza y mina la confianza en ti mismo. No es raro que tales sentimientos paralicen incluso la voluntad de volver a intentarlo, porque la culpa pesa, aprisiona y devora lentamente la alegría de vivir. Quizás te preguntes si aún hay espacio para empezar de nuevo, o si Dios, a pesar de todo lo que ha prometido, se ha dado por vencido. Pero ¿y si te dijera que en esa mirada de Jesús a Pedro hay un secreto sobre el perdón que puede cambiar radicalmente tu historia? El detalle que la mayoría ignora reside en el poder de una mirada. En lugar de rechazo, Cristo ofrece restauración. No hay condenación en ese encuentro silencioso. Hay una invitación. Jesús no aparta la mirada, no pronuncia palabras de desprecio. Al contrario, fija su mirada en Pedro y allí carga sobre sí el peso de la decepción, comenzando a aliviar en ese mismo instante la carga que el discípulo no pudo soportar. Cuando sientas que la preocupación por lo que has hecho no cesa, cuando creas que el recuerdo de tus propios pecados te aplastará, recuerda la mirada de Jesús. Él no aparta la mirada de tus ojos. Enfrenta tu dolor y dice una vez más: llevo tu culpa, es por ti que vine. Hoy mi perdón es suficiente para disolver incluso la vergüenza más profunda. Esta invitación, en esencia, apunta a la verdadera paz. No es el tiempo, ni la autosuficiencia, ni una serie de buenas obras lo que puede purificar un alma atormentada. Solo la gracia de Dios, ofrecida en Jesús, trae la liberación genuina. Es una liberación que no depende de lo que sientas, sino de la promesa inmutable de aquel que nunca se acobarda ante tu arrepentimiento sincero. Si te identificas con Pedro, si tu corazón está agobiado por recuerdos que insistes en cargar, la voz del Señor resuena en ti ahora. ¿Por qué dejas que esta preocupación te consuma? Entrégala, porque yo la llevaré. Estoy listo para darte esa paz que va más allá de toda culpa y acusación. ¿Qué habría sido de Pedro si se hubiera dado por vencido? ¿Cuántos de nosotros aceptamos vivir al margen, creyendo que nuestros fracasos superan la capacidad de Dios para restaurar? ¿Es realmente posible que tu error te aleje del amor de aquel que te buscó hasta el final? Si sientes este peso en el pecho, quizás sea hora de desafiar la creencia de que solo quienes nunca han fallado tienen derecho a la paz. Dios te dice hoy: el pasado no define tu valor. Jesús, esa noche fue hasta el final precisamente para que ya no tuvieras que cargar con esta preocupación, esta angustia, este remordimiento. Permítete recibir este perdón, esta gracia que no exige méritos, solo entrega. Ahora, mira en tu interior. ¿Qué te impide soltar esta carga?
¿Crees que ya has hecho demasiado mal como para recibir la gracia? ¿O estás dispuesto a entregar por primera vez o una vez más tu preocupación, tu peso, en las manos de aquel que realmente puede transformar tu historia? Comenta ahora: me arrojo a los brazos del perdón de Jesús. Si esta verdad resuena en tu corazón, haz de esta declaración un hito entre tu ayer de culpa y tu hoy de nuevos comienzos. No te conformes con menos que el perdón total y la paz que solo Dios puede dar. Hay algo aún más profundo por revelar, algo que quizá nunca hayas escuchado. El fracaso de Pedro no lo descalificó, sino que lo preparó para vivir la mayor misión de su vida. ¿Y si tu cicatriz fuera, de hecho, el punto de partida de milagros y reconciliación en tu camino? Prepárate, porque lo que viene a continuación tiene el poder de redefinir radicalmente lo que entiendes sobre ser amado por Dios, incluso en los días más oscuros. Con la arena del desierto aún caliente bajo sus pies, Moisés tiembla. Sus manos sudorosas aferran el bastón como si fuera el último ancla contra la tormenta interior que lo consume. Oye los murmullos de la llamada divina. Siente el eco de la voz de Dios ardiendo como fuego en la zarza, pero su corazón, agobiado por la preocupación, lucha con una verdad devastadora. Moisés se siente profundamente incompetente. Observa el horizonte, fragmentado entre la esperanza de ser un instrumento de liberación y el miedo a fracasar estrepitosamente ante todo un pueblo. La inseguridad lo abruma por completo. Piensa en sus limitaciones, en su habla vacilante, en el lastre de un pasado manchado por malas decisiones y en el peso que lleva, que parece imposible de compartir. En su interior, este peso lo atormenta con preguntas silenciosas. ¿Por qué yo? ¿Por qué yo, que siempre me vi pequeño, inseguro, improbable? En ese momento, Moisés no se ve a sí mismo como un héroe, sino como alguien aplastado por la inquietud, víctima de una ansiedad paralizante ante una misión gigantesca. Allí, ante Dios mismo, Moisés se atreve a confesar: «Ah, Señor, nunca he sido elocuente. Soy torpe de palabra y torpe de lengua». El miedo a no ser suficiente, a decepcionar, a equivocarse en el momento más importante, le roba la paz. Como si cada una de sus palabras pudiera condenar al sufrimiento a todo un pueblo, el miedo reviste a Moisés con la armadura de la duda, reforzando cada pensamiento autocrítico, cada recuerdo de fracaso. Pero es precisamente en esta cruda vulnerabilidad donde sucede lo extraordinario. El Todopoderoso, que podría haber elegido a cualquier otro, se enfrenta a Moisés con una invitación a la confianza y la entrega, un llamado a poner su carga, su preocupación, su ansiedad en manos de Dios mismo. ¿Quién hizo la boca del hombre? ¿O quién hizo al mudo, al sordo, al que ve, al ciego? ¿No soy yo, el Señor? Ahora pues, ve, que yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que has de decir. Éxodo 4, 11, 12. Este momento es un parteaguas. Moisés escucha, pero su corazón aún vacila. Aquí, la narración bíblica deja clara una verdad que a menudo se ignora. Dios no espera que seas fuerte, fluido ni perfecto. Solo espera que le traigas tus preocupaciones, que permitas que el peso que te paraliza sea llevado por el único capaz de transformar la inseguridad en valentía. ¿Te has sentido alguna vez como Moisés? ¿Has pensado alguna vez que no eras la persona indicada, que tu voz, tu historia, tus limitaciones eran demasiado grandes para ser utilizadas? ¿Has experimentado alguna vez el miedo asfixiante de cometer errores, de ser rechazado, de no poder cumplir el rol que Dios te pide? ¿Cuántas veces te ha susurrado la mente que no tienes lo necesario, que hay personas más capaces, más preparadas, más dignas del llamado? ¿Cuántas veces te has aferrado a tus preocupaciones como si fueran parte inseparable de ti, sin siquiera darte cuenta de que solo te impiden experimentar la paz que podría cambiarlo todo? Ponte a prueba ahora mismo. ¿Es este sentimiento de incompetencia una falta de fe
¿O nunca has aprendido realmente a entregar el peso del miedo en las manos del Padre? ¿Qué pasaría si en lugar de alimentar este miedo te atrevieras a confiar, a soltar la preocupación y dejar que Dios guíe tus palabras, tu historia, tu misión? La liberación espiritual que tanto buscas puede estar a un paso de confianza, de entrega. Quizás te enseñaron a reprimir tu miedo, a disimular tus defectos y a seguir adelante como si nada pudiera afectarte. Pero eso no es lo que proponen las promesas de Dios. La invitación es precisamente lo contrario, a sacar a la luz tu debilidad, a permitir que tu inseguridad sea cubierta por el poder de aquel que te llamó. Después de todo, el Señor mismo afirma que Él es quien enseña, quien capacita, quien sostiene. Si Dios eligió a Moisés, un hombre de voz difícil, imagina lo que puede hacer a través de ti, incluso o precisamente debido a tus inseguridades. El secreto no está en eliminar el miedo, sino en confiar en que Él lleva esta carga contigo. Respira hondo, porque lo que parece un obstáculo puede ser la puerta a una confianza transformadora. Si al escuchar esta historia te das cuenta de que el peso de la incompetencia te impide avanzar, escribe en los comentarios: Jesús, ayúdame a confiar más allá del miedo. Decídelo con valentía, porque cada palabra que pronuncias es un paso para salir de la prisión de la duda. Y si este mensaje te conmovió, dale me gusta a este video y compártelo con alguien que necesite recibir el alivio de esta promesa. Haz de este simple gesto una semilla de esperanza y fe, un acto de evangelización en tiempos de ansiedad colectiva. Tu clic puede ser un instrumento para que alguien comience a ver que sí es posible liberarse del peso de la preocupación y experimentar un verdadero descanso. Pero hay algo aún más profundo que pocos comprenden. La revolución no ocurre cuando te sientes listo, sino cuando entregas tu incompetencia a aquel que renueva todas las cosas. ¿Y si te dijera que la mayor transformación ocurre precisamente en el momento en que reconoces tus limitaciones, abriendo paso al milagro de la paz que sobrepasa todo entendimiento? Prepárate, porque existe una dimensión de libertad y confianza a la que quizás nunca hayas accedido y está a punto de revelarse. Las piedras crujen en el suelo mientras los hombres avanzan, llenos de furia, alrededor de la mujer. El polvo se alza, mezclándose con gritos de acusación y miradas de desprecio. Ella, llevada a la fuerza ante el maestro, ni siquiera puede levantar la vista. Su vergüenza es una carga casi insoportable, como si cada mirada penetrante le añadiera más peso al alma. Humillada públicamente, el miedo palpita en su interior. Su corazón acelerado late como si en cualquier momento pudiera llegar el último latido. Allí, ante todos, siente que no hay escapatoria, solo condenación. Cada susurro a su alrededor resuena en su pecho. Pecadora, inmunda, imperdonable. ¿Alguna vez has sentido que, por mucho que intentes deshacerte de los errores del pasado, la vergüenza insiste en recordártelos? Quizás te preocupe el cruel silencio del rechazo, el miedo a no poder levantar la cabeza, ni empezar de nuevo sin el peso de los viejos errores siguiéndote como una cadena invisible. No es el tiempo lo que cura, es la gracia. ¿Cuántos hoy siguen arrastrándose, atrapados por los recuerdos, esperando una justicia dura cuando, en verdad, desean desesperadamente la redención? Jesús se agacha. Una pausa divina sacude la atmósfera. Los dedos del Salvador trazan en el polvo una respuesta que nadie esperaba. No grita, no acusa, silencia a sus oponentes con una simple frase: quien esté sin pecado, que tire la primera piedra. Uno a uno, los acusadores se van, dejando caer sus armas de juicio al suelo. Solo quedan dos personajes: la vergüenza encarnada en una mujer y la misericordia personificada. El silencio ahora es diferente. No hay condenación, sino una invitación al perdón. Jesús levanta su rostro y declara: yo tampoco te condeno. Vete, y de ahora en adelante no peques más. Juan 8:11. ¡Guau!
El Hijo de Dios, ante todos, asume esa preocupación y transforma la desgracia en paz, devolviendo a esa mujer su dignidad perdida, ofreciéndole un nuevo punto de partida. ¿Y tú, cómo lidias con la voz que te acusa? ¿Cuántas noches en vela has perdido, dándole vueltas a palabras de culpa, imaginando que todos solo ven tus defectos, nunca tu superación? ¿Vivir cargando con esta vergüenza es realmente una forma de pagar por lo que ya pasó? ¿O insistir en este tormento sin darte cuenta es rechazar el don de la liberación que ofrece Jesús? Él no solo ve tu dolor, sino que se interpone entre tú y tus acusadores, entre tu amargo recuerdo y un nuevo comienzo. No es una justicia fría la que pesa sobre tus hombros, sino la compasión de quien te llama a caminar sin cadenas. ¿Por qué entonces dejas que esta vergüenza siga guiando tus decisiones, alejando tus sueños, sofocando tu esperanza? Hay una diferencia brutal entre el remordimiento y el arrepentimiento. El remordimiento te entierra en el pasado. El arrepentimiento en Jesús abre la puerta al mañana. Piénsalo, ¿quién tiene la autoridad para mantenerte con la frente baja cuando Cristo mismo ya te levantó del suelo? Puede que la gente nunca lo olvide, pero la memoria de Dios está lavada con misericordia. ¿No es curioso cómo Dios decide decirte hoy, en medio de la multitud, que no hay carga tan grande que Él no pueda llevar, ni preocupación que la sangre no pueda lavar? La vergüenza no tiene por qué seguir siendo tu voz principal. Si el Salvador del mundo declaró la paz sobre tu historia, ¿quién es capaz de deshacer ese decreto? ¿Cuántas oportunidades más te dará Dios para darte cuenta de que llevar esta carga solo es, de hecho, despreciar un sacrificio perfecto? Puede que la vida te haya robado el derecho a elegir el escenario para tu actuación, pero solo Dios puede devolverte el derecho a empezar de nuevo. Cargar con el peso de la vergüenza es una elección, no una sentencia. Jesús rompió las cadenas de ese pasado delante de todos, para que nunca más tuvieras que esconderte. ¿Acaso por miedo a las críticas consientes vivir confinado en una celda de recuerdos dolorosos? ¿O ha llegado el momento de creer que el mismo Jesús está ante ti, dispuesto a transformar la acusación en paz? ¿Te atreverías a aceptar este nuevo comienzo, aún sabiendo que el mundo aún podría señalarte con el dedo? Dios te habla ahora, profundamente, a tu conciencia. ¿Por qué sigues permitiendo que esta preocupación, esta carga, siga definiendo quién eres? Solo quienes han experimentado ser vistos y perdonados por el amor encarnado, comprenden lo que es sentir un verdadero alivio, rompiendo el ciclo del autosabotaje. Jesús conoce tu nombre, tus errores, pero sobre todo, tu valor. Multitudes van y vienen, acusan y olvidan, pero su voz sigue resonando. No te condeno. ¿Qué diferencia habría en tu camino si comenzaras a creer más en esta palabra que en el eco de esa vieja vergüenza? No se trata de negar el pasado, sino de permitirle reescribir tu futuro. El poder liberador de Jesús no se limita a la absolución. Él te envía en paz. Esto no es retórica, es una promesa viva. El ciclo de culpa puede romperse. La rutina de bajar la mirada puede interrumpirse con un simple gesto de fe. Cargar con la preocupación de las malas acciones es innecesario cuando Dios mismo ha decidido asumir todo el peso sobre sí, reemplazando la condenación con esperanza. ¿Estás dispuesto a finalmente despojarte de tu vergüenza y entregar esta carga? Si tu alma clama por este alivio, escribe a continuación: acepto el nuevo comienzo de Dios. Decláralo públicamente. Decides dejar atrás la carga y avanzar en paz. No es solo un comentario, es un acto de fe, un hito espiritual, una ruptura visible con las cadenas de la vergüenza. Pero hay un secreto aún más profundo en el gesto de Jesús ante aquella multitud. No solo libera del castigo, sino que devuelve el sentido, la valentía, la capacidad de amar y ser amado sin miedo.
Lo que sigue puede transformar tu percepción de lo que realmente significa vivir en libertad, porque hay una dimensión de la paz de Dios que aún necesita ser revelada. Y eso es precisamente lo que descubrirás a continuación. Pablo aún siente el sudor frío correr por su frente al recordar los gritos, el polvo, las piedras lanzadas a la cabeza de Esteban. En su memoria, la voz del joven mártir resuena con dignidad mientras la multitud, animada por el celo ciego de Pablo, se embriaga de odio. Ya no se llamaba Saulo, pero las huellas de esa culpa aún ardían como brasas bajo su piel. Años después, Pablo escribió, reconociendo la sombra de su historia: Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. La pluma temblaba, no por miedo a confesar, sino por la profundidad de la herida. Al fin y al cabo, ¿cómo se puede seguir viviendo bajo el peso de la propia acusación cuando los recuerdos gritan que no se merece descanso? ¿Cuántos aquí han sentido este juicio silencioso, esta preocupación que pesa incluso cuando nadie a su alrededor lo nota? Cuando todos ven un nuevo camino, pero el corazón insiste en arrastrar la cadena del pasado. Pablo, ahora un apóstol incansable, fue perseguido no solo por enemigos externos, sino también por los rostros inocentes de aquellos a quienes había herido antes de conocer la gracia. Cada vez que cruzaba la mirada con los hermanos y hermanas de las iglesias recién fundadas, sentía una punzada. ¿Saben quién era? ¿Saben de lo que soy capaz? Y la pregunta palpita: a pesar del perdón divino, ¿puede alguien escapar realmente del juicio de su propia memoria? Lo que muchos no quieren admitir, y quizás nunca lo has dicho en voz alta, es que el mayor peso de la preocupación no siempre es el miedo al futuro, sino el eco persistente de los errores del pasado. Las palabras clave de este momento trascienden el tiempo: liberación, descanso, paz, la promesa de Dios. Lo que te impide descansar de verdad no es solo lo que está por venir, sino lo que insiste en volver cada noche y susurrar: no eres digno. Pablo conocía este ciclo. Tras cada victoria en el ministerio, llegaba el aguijón del recuerdo. Podía estar predicando a multitudes, presenciando milagros, escuchando al Espíritu, y sin embargo, a veces se acostaba y el pasado le pesaba como plomo en el pecho. ¿Quién no ha pensado: Dios puede perdonar, pero yo nunca olvidaré? Pero la naturaleza radical del mensaje de Jesús es que no solo elimina el peso del pecado, sino también la cruel necesidad de autocastigarse. ¿Podría la preocupación que te atormenta ser en realidad una negativa a aceptar que Dios ya te ha liberado? ¿Ha estado usted llevando una responsabilidad que una vez fue colocada sobre los hombros del Salvador? Pablo, en su carta a Timoteo, no rehúye su propio horror. Reconoce: soy el primero de los pecadores, pero inmediatamente añade: pero por esto fui tratado con misericordia, para que en mí, el peor de los pecadores, Cristo Jesús mostrara su inmensa paciencia. Aquí reside un secreto que muchos ignoran. Dios transforma el lugar de la vergüenza en el altar de la gracia. El peso de la preocupación que te hace dudar de tu propio valor es el terreno donde Dios planta testimonios de redención. ¿Y si te dijera que la verdadera liberación no consiste en olvidar el pasado, sino en permitir que la misericordia lo reescriba? El trauma de Pablo no se borró, sino que se convirtió en el combustible de toda una vida de dedicación. Lo que una vez lo humilló, ahora sirvió para magnificar al Dios que salva. ¿Y si la preocupación que te aplasta es, de hecho, una invitación a experimentar una paz que sobrepasa todo entendimiento? En lugar de huir de lo que te atormenta, quizás sea hora de mirar a Cristo y escuchar: hoy llevo tu carga y te doy descanso. Hay una gran diferencia entre el remordimiento y el arrepentimiento genuino. El remordimiento es una prisión, un círculo vicioso donde el dolor se alimenta a sí mismo. El arrepentimiento, cuando se entrega a Dios, es un puente hacia una nueva identidad.
Pablo no oculta su historia, sino que la usa como testimonio vivo de la capacidad de Dios para transformar incluso lo más improbable. No se trata de negar lo sucedido, sino de no permitir que defina quién eres de ahora en adelante. Es como si Dios, mirando a los ojos de alguien agobiado por el peso de la preocupación, dijera: no eres el error que cometiste, te veo más allá de eso, déjame sostener ese peso. ¿Cuántas veces has intentado ocultar tus fracasos pensando que la fe es no volver a recordarlos? Pero la fe, en realidad, es entregar cada recuerdo al Señor, hasta que las cicatrices comiencen a contar la historia de la superación, no de la condenación. El poder de esta enseñanza reside en desafiar una de las mayores falacias religiosas, que debemos pagar eternamente por nuestros errores, como si solo el dolor pudiera producir paz. Esto es mentira. Dios no quiere que seas esclavo de una preocupación que Él ya ha decidido superar. Él no es un juez despiadado, sino el Padre que te llama a acercarse, que susurra: descansa, porque yo soy quien define tu destino, y mi última palabra es redención. Pablo lo aprendió a las malas. Quizás al escuchar esto ahora sientas resistencia, quizás pienses que no mereces esta libertad. Pero ¿y si todo este peso fuera solo el comienzo de un nuevo capítulo? ¿Y si te atrevieras a confiar en que lo que Jesús hizo por ti es mayor que lo que tú hiciste contra Él? Hoy Dios te dice: ¿por qué sigues permitiendo que esta preocupación envenene tu paz en secreto? ¿Por qué insistes en cargar con lo que ya se pagó en la cruz? No aceptes la idea de que el pasado debería ser un fantasma presente. El verdadero paso de fe no es intentar librarse del peso solo, sino admitir que solo es imposible. La inquietud que pesa sobre tus hombros solo pierde fuerza donde hay rendición. Respira hondo, observa el ejemplo de Pablo. Recuerda que incluso quienes persiguieron a los hijos de Dios podían ser llamados apóstoles, maestros, amigos. La sangre de Cristo nunca fue para personas perfectas, sino para transformar a los culpables en libres. ¿Qué elegirás hacer con esta verdad? Si este mensaje tocó tu herida secreta, escribe en los comentarios: elijo vivir libre del peso de mi culpa. Declara tu decisión, no como un ritual, sino como un acto de resistencia contra todo sentimiento de indignidad. No permitas que el silencio se convierta en cómplice de la autoacusación. Sé valiente al expresar tu deseo de sanación, porque la sanación solo encuentra espacio donde hay verdad. Y si aún persisten las dudas, hay algo que pocos se atreven a admitir. A menudo nos resistimos al descanso porque creemos que el sufrimiento es más justo. Pero Dios no es justo como dicta la lógica humana. Es justo porque ama más allá de todo mérito. Hay una clave oculta en esta historia de Pablo, una lección que desafía todo lo que has oído sobre la culpa, el perdón y la libertad. Y lo que está a punto de revelarse podría deconstruir tus creencias sobre la naturaleza de la paz que solo Dios puede dar. Prepárate. El camino para dejar atrás el pasado va más allá de lo que imaginas. Su abrigo andrajoso aún huele a polvo de carretera mientras titubea en la colina, con el corazón latiendo como un tambor descompuesto. El joven apenas puede respirar, consumido por el recuerdo del día en que lo abandonó todo, arrebatándole no solo su herencia, sino también la confianza de su padre, destrozando los sueños silenciosos de la familia. Cada paso en ese viaje de regreso es un retrato de su miedo más profundo. ¿Y si su padre no quiere verlo? ¿Y si el error es demasiado grande para ser perdonado? El peso de esta preocupación parece insoportable, aplastando su esperanza, resonando en su interior esa cruel duda que tantos han sentido. ¿He ido demasiado lejos esta vez para ser rescatado? En la mente del hijo pródigo, cada amargo recuerdo es como un ladrillo más en un muro de culpa. Repite sus decisiones, la caída, el hambre, la soledad,
convencido de que no merece ni una mirada. Algunos dicen que Dios está cansado de perdonar, que la gracia tiene límites, que después de cierto punto no hay vuelta atrás. Pero, ¿es ese realmente el corazón del Padre? ¿O es este el mayor engaño que genera ansiedad, culpa y distancia, manteniendo a las personas paralizadas, consumidas por el miedo a no ser aceptadas ni perdonadas? El camino es largo, pero el miedo lo es aún más. Cada paso que da el Hijo es la confesión silenciosa de alguien que desea regresar, pero teme el juicio, de alguien que quisiera empezar de nuevo, pero le resulta imposible encontrar la paz cuando solo siente el peso aplastante del pasado. Muchos cargan con esta carga silenciosa, una inquietud que destruye desde dentro, sofoca los sueños y transforma los días en días en los que la luz parece no amanecer. ¿Cuántos se identifican con este sentimiento? Que todo lo que han hecho mal jamás podrá ser perdonado, que la vergüenza y la preocupación eterna son compañeras inevitables, porque no hay compasión después de tanta maldad. La cultura repite que hay cosas que ni siquiera Dios perdona, que hay heridas que el tiempo no sana, que la reconciliación es imposible. Pero ¿y si nos equivocamos completamente sobre la naturaleza del Padre? La narración de Jesús trastoca toda lógica humana. Cuando aún estaba lejos, su Padre lo vio y se compadeció de él. Corrió hacia su Hijo, lo abrazó y lo besó. Lucas 15:20. No hay juicio, ni vacilación, ni exigencia de explicaciones. Antes de que el joven pueda decir una palabra, el Padre corre. Esta carrera no es solo una emoción. Es el clamor del cielo que responde a la pregunta: ¿por qué sigues cargando con esta preocupación? El abrazo del Padre rompe el ciclo del miedo, deshace la mentira de que la carga debe ser arrastrada para siempre. El toque de Dios devuelve al Hijo no solo su lugar de pertenencia, sino la dignidad aplastada por el peso de sus propios errores. El Hijo no puede justificarse ni prometer que nunca volverá a errar. Pero el Padre interrumpe su confesión no con una condena, sino con un festín, sandalias nuevas, un anillo de pertenencia, un banquete de reconciliación. Ahí, en ese abrazo, yace la respuesta de Dios para quienes temen no ser amados. Llevo tu dolor, tu vergüenza, tu ansiedad. Te devuelvo lo que el peso de la preocupación te ha robado. Soy tu paz. ¿Cuántas veces has dudado en acercarte a Dios, convencido de que las cicatrices del pasado son demasiado grandes para la reconciliación? Tu fe se ha visto sofocada por el miedo al castigo, por la voz que insiste: has ido demasiado lejos. ¿No hay salida? Mientras la religión señala con el dedo, Jesús narra historias de reencuentro. Mientras la lógica humana exige méritos, el Padre ofrece una misericordia incomprensible. Si aún hoy te agobia el miedo a no ser perdonado, a no ser recibido, es hora de dejar que la mirada del Padre llegue a esa herida de tu corazón. El perdón no es una moneda rara, repartida entre unos pocos. Es una invitación abierta para quienes regresan exhaustos, para quienes ya no soportan el peso del pasado. Más fuerte que el peso de tus fracasos es la fuerza del abrazo que Dios ha preparado para tu regreso. ¿Qué pasaría si te atrevieras a creer que este abrazo también está disponible para ti? Y si la respuesta a tu preocupación no estuviera en castigarte, sino en confiar en que Él cambia tu ansiedad por descanso, tu culpa por celebración, tu soledad por significado. No dejes que el miedo al rechazo siga agobiando tu corazón. El movimiento del Padre siempre está en tu dirección, sin importar lo lejos que hayas llegado. No eres tú quien necesita alcanzar la paz. Es Él quien la ofrece y Él mismo elimina la razón de tu inquietud. Respira hondo. Permítete experimentar la compasión que Jesús reveló con esta historia. Quizás, en este momento, sientas ganas de dar la espalda, de renunciar a volver, porque cargas con cicatrices, recuerdos, derrotas. ¿Qué tal si te atreves a escribir en los comentarios: creo que el abrazo del Padre me alcanza? Declara esto como un acto de fe.
Rompe hoy el ciclo de la condena silenciosa. Tu comentario es como un hito espiritual. Basta de vivir bajo el peso de preocupaciones interminables. Aférrate a la verdad que libera. No has sido olvidado, no has sido rechazado, no te has quedado atrás. El Padre mira al horizonte esperándote y viene a tu encuentro, no para juzgarte, sino para restaurarte. Pero eso no es todo. Hay algo aún más profundo en el amor de Dios que desafía todo lo que se ha dicho sobre límites, aceptación y nuevas oportunidades. Prepárate, porque descubrir este secreto puede transformar por completo tu perspectiva del pasado y de lo que realmente significa descansar en las promesas del Señor. Jacob camina por la llanura polvorienta. Cada paso es un palpitante recordatorio de la culpa y la tensión acumulada. No solo lleva regalos para Esaú, sino también el peso aplastante del resentimiento que flota en el aire, amenazando con sofocar toda esperanza de reconciliación. El sol abrasador baña la escena mientras sirvientes y familiares se alinean nerviosos, percibiendo la ansiedad del patriarca. En el horizonte, Esaú aparece con 400 hombres, como una tormenta cargada de incertidumbre. El corazón de Jacob se acelera y ese viejo temor regresa. ¿Acaso el resentimiento de su hermano aún arde, listo para estallar en venganza? ¿O es posible, en medio de este campo de ansiedad, encontrar alivio al peso de una preocupación que nunca desaparecerá? El olor de la tierra, el sudor del miedo, la expectación de quienes observan, todo está imbuido del dolor de una familia dividida. Durante años, Esaú albergó una herida en su interior que parecía imposible de sanar. Desde el día en que Jacob lo engañó, robándole su bendición y sus derechos, su alma quedó marcada. La ira se convirtió en una compañera constante, haciendo pesada cada noche de insomnio, cada recuerdo del pasado, cada encuentro perdido y cada risa que ya no existía en su tienda. Intentó llenar el vacío con fuerza, con riqueza, con conquistas, pero la amargura se arraigó, haciendo que su viaje fuera solitario, incluso rodeado de seguidores. ¡Qué cruel ironía! Tanto poder y ningún descanso. Pregúntate, tu propia preocupación, este resentimiento que pesa en tu pecho, también te roba los días y las noches. ¿Cuántas veces has intentado avanzar, pero te han frenado los recuerdos que insisten en volver, que te hacen revivir cada palabra, cada traición, cada ausencia de verdadero perdón? ¿Cuántas personas viven hoy como Esaú, arrastrando cadenas de amargura camufladas bajo una vida de apariencias? En el momento decisivo, Jacob se postra 7 veces ante su hermano. El gesto no es solo de sumisión, sino de profundo reconocimiento del dolor causado. Y entonces, de una manera que nadie podría haber previsto, Esaú corre a su encuentro. No hay gritos ni espadas desenvainadas. Esaú lo abraza, se arroja sobre su hermano y llora. No son lágrimas de tristeza, sino de liberación, de un peso que se levanta tras años de tormento. Génesis 33:4 declara: Esaú corrió a su encuentro, lo abrazó y lo besó, y lloraron. Este momento resuena aún hoy en las almas que anhelan la paz. El verdadero perdón es la clave que Dios ofrece para romper antiguas cadenas. Quizás te resulte imposible liberarte de lo que te hicieron. Quizás te preguntes si perdonar es ignorar lo sucedido o si es solo un alivio temporal. Pero Dios mismo te dice: ¿por qué sigues cargando con esta preocupación? Yo puedo llevar tu carga y darte paz. El perdón no borra el recuerdo, sino que entrega el control a aquel que verdaderamente puede sanar. Significa: Señor, esta amargura es demasiado pesada para mí. Quítala, porque solo en ti encuentro descanso. Observa cómo la preocupación crónica alimenta el resentimiento, minando la salud, alejando relaciones y robando oportunidades de crecimiento. ¿Cuántos viven encadenados no por lo que hicieron, sino por lo que se niegan a soltar? ¿De verdad crees que guardar rencor protege tu corazón o es precisamente ese veneno que corroe por dentro?
Perdonar no se trata de estar de acuerdo con la otra persona, sino de un acto de amor propio y confianza en Dios, quien promete llevar lo que es demasiado pesado. Imagina experimentar hoy una paz que sobrepasa todo entendimiento, un alivio que no depende del comportamiento de la otra persona, sino de tu decisión de confiar en el cuidado del Señor para tus heridas y asuntos pendientes. ¿Estás dispuesto a dar ese paso, incluso si tus sentimientos se resisten? Ahora, permíteme proponerte algo audaz. Menciona en los comentarios, con sinceridad, el nombre de la persona a la que necesitas perdonar, o simplemente escribe: elijo liberar la amargura. Tu testimonio será una semilla de sanación, no solo para ti, sino para todos los que lean y también deseen este alivio. No te escondas tras el orgullo ni el miedo a parecer vulnerable. Hay libertad y poder cuando le expones al Señor lo que ha sido tan pesado, una preocupación que solo Él puede transformar en paz. Y más aún, si esta palabra te conmovió, dale a me gusta como un acto de fe, una señal contundente ante el cielo y la tierra de que crees en los milagros de la reconciliación. Comparte este video con alguien que necesite liberar el peso del resentimiento y sea un instrumento de transformación en la vida de alguien que quizás nunca haya escuchado que el perdón es liberación, no condenación. Reflexiona. ¿Es realmente razonable pasar un día más cargando esta carga solo cuando Jesús ya se ha ofrecido a llevarla por ti? ¿Por qué aceptar vivir con el alma apesadumbrada cuando la oferta del cielo es la libertad? ¿No es hora de dudar de las voces que dicen que el tiempo cura todas las heridas? ¿Y si la verdadera sanación radica en entregarle el control a Él, en confiar en que Él hace nuevas todas las cosas? El abrazo entre hermanos que una vez fueron enemigos demuestra que Dios puede reescribir incluso las historias más trágicas cuando entregamos nuestras preocupaciones y dejamos que Él guíe el guión. Lo que viene a continuación puede desafiar todo lo que has oído sobre el perdón y demostrar que la paz es el resultado de la rendición, no de la justicia humana. ¿Estás listo para descubrir un secreto aún más profundo que el perdón entre Jacob y Esaú? Prepárate, porque hay una dimensión en la obra de Dios con respecto al peso de tus preocupaciones que la mayoría nunca ha experimentado. Si sientes que necesitas este alivio, que tu alma anhela descansar de sus cargas, estate atento. Lo que sigue revelará lo que muchos ignoran sobre la libertad emocional. El viento atravesaba el silencio absoluto del desierto, mientras Agar, con la mirada nublada por la desesperación, observaba cómo Ismael se desplomaba lentamente sobre la arena abrasadora, agotada por el agotamiento. Se apartó de él, incapaz de presenciar el sufrimiento de su hijo, sintiendo que el peso de la preocupación ya no era solo una carga invisible, sino una presencia abrumadora sobre sus frágiles hombros. Todo el ruido del pasado, los recuerdos de la casa de Abraham, las promesas, las ofensas, el rechazo de Sara, ahora se reducía al vacío de la soledad, al abandono, a la certeza de que no había nadie cerca para escuchar su llanto. Agar no era solo una extraña, era la personificación misma de la soledad profunda, de esa sensación de ser completamente invisible, irrelevante, condenada al olvido de todos, incluido Dios. ¿Por qué me sigue pesando esta preocupación? Ese era el grito silencioso de su corazón, resonando en cada latido acelerado, en cada lágrima silenciosa. En la aridez del desierto sintió no solo la ausencia de agua, sino también la ausencia de valor, la convicción de que tras el abandono solo quedaría el fin. Y quizás, en este preciso momento de agotamiento absoluto, te identificas con esto. A veces, la soledad que cargas no es física, es sentirte descartable, darte cuenta de que tus gritos de ayuda parecen no llegar a nadie, ni a amigos, ni a familiares, ni siquiera a Dios.
¿Cuántas veces esta preocupación te pesa tanto que crees que nadie ve la magnitud de tu dolor, que ninguna mirada divina se posa sobre tu historia fragmentada? El consejo de Dios te mira suena vacío cuando todo a tu alrededor es silencio y desapego. Pero mientras Agar se inclinaba en el polvo, convencida de la distancia divina, algo emerge que redefine lo imposible. El Dios invisible se revela como aquel que ve lo invisible. Tú eres el Dios que me ve, declara, y este versículo, Génesis 16:13, estalla como una nueva realidad. No fue Agar quien buscó a Dios, fue Dios quien salió a su encuentro, allí, en el epicentro del olvido, para demostrarle que ninguna impotencia escapa a su mirada compasiva. Tu preocupación actual puede parecer arrastrarte a un desierto sin promesa, pero Dios mismo se presenta para cargar con lo que te agobia. No solo ve las lágrimas ocultas, interviene, cambia el rumbo, hace brotar agua en lugares imposibles. El momento ¡wow! Está aquí. La soledad que te aísla es exactamente donde Dios quiere encontrarte, porque es allí donde su presencia se hace más íntima. ¿Y si todo lo que crees sobre el rechazo es una mentira alimentada por el silencio? ¿Y si, al contrario de lo que imaginabas, la mirada de Dios nunca se apartara de ti ni un segundo? Nadie lo imagina, pero la mayor transformación de Agar fue recibir paz cuando solo había dolor, ser cuidada cuando todos la habían rechazado. Este mismo intercambio, preocupación por paz, carga por cuidado, es lo que el Señor te ofrece ahora. Él te habla no para juzgarte, sino para aliviar el peso insoportable. Observa tu propia historia. ¿Cuántos desiertos has cruzado creyendo estar solo, cuando en realidad Dios estaba orquestando tu ayuda? ¿Tu mayor lucha hoy es contra la soledad o contra la incapacidad de creer que Dios todavía te presta atención? ¿Te has preguntado alguna vez si en tu noche más oscura ese no era precisamente el lugar preparado para un encuentro sobrenatural? La lógica del mundo dice que la preocupación es resultado de la negligencia divina, pero la verdad de las Escrituras revela que para cada desierto hay un pozo escondido reservado por Dios, una mirada amorosa que nunca se cansa de buscarte. Quizás la lección radical de la historia de Agar sea: el abandono humano nunca será mayor que el celo del Señor por tu vida. Hoy, el Creador te ve, siente contigo, comprende la magnitud de la preocupación que aún te aprisiona y promete llevar ese peso hasta que solo quede la levedad de la paz. No aceptes la narrativa de que naciste para ser ignorado o para ser solo un alma perdida entre la multitud. Si incluso Agar, una sierva extranjera, recibió un milagro al ser vista, ¿qué derecho tenemos a dudar del cuidado absoluto de Dios por nosotros? El desierto solo parece vacío porque no podemos ver con sus ojos. Y por eso, en este preciso momento te reto. ¿Será que tu soledad es, de hecho, terreno sagrado para una visita divina? ¿Es el peso de la preocupación que te consume solo el preludio de la paz que Dios ha preparado para ti? Quiero invitarte a romper el silencio de tu corazón y declarar en los comentarios: Dios me ve, recibo su paz. Esto no es solo un comentario, es una declaración espiritual, un acto de fe para que el cielo sea testigo de que rechazas ser definido por el abandono y recibes el cuidado de Dios. Si alguna vez has sentido que la preocupación nunca te abandona, que el rechazo te marca, escribe esta verdad. Sé valiente al expresar tu fe, porque hay algo mucho más profundo sucediendo ahora que la simple coincidencia. Hay una intervención divina destinada a cambiar tu impotencia por cuidado, tu angustia por descanso, tu invisibilidad por propósito. Respira hondo. Permite que esta enseñanza penetre como un bálsamo donde más duele. Cierra los ojos un momento e imagina que Dios te dice: te veo, te cuido, cargo con lo que te agobia y te doy paz. Pero espera, todavía hay una dimensión de cuidado y alivio que casi nadie percibe en la palabra.
Y lo que sigue puede ser el impulso definitivo para transformar tu historia de preocupación en un testimonio de victoria. Ecos de cadenas resuenan de fondo. La luz que se filtra entre los barrotes apenas roza la piel de José, quien, durante días, semanas, quizás meses, ha sentido el peso sofocante del desprecio, la injusticia y la soledad sobre sus hombros. Una angustia palpitante corroe sus fuerzas, mientras el mundo entero parece haber borrado su existencia. El frío de la celda es menos implacable que el abandono. Antes, el manto de un hijo predilecto. Ahora, solo las piedras del suelo y el vacío de promesas olvidadas. ¿Cómo puede alguien soportar el dolor de ser acusado de un crimen que no cometió, traicionado por quienes deberían haberlo apoyado? El sudor frío de la ansiedad corre junto con las lágrimas prohibidas. Cierra los ojos y solo ve el rostro de quien lo vendió, el grito de una mentira que resuena en la noche. ¿Cuántas veces has sentido también esta angustia ante la persecución, esa sensación de incomprensión, de crítica, de cargar con una preocupación que nadie parece notar, pero que pesa como grilletes en tu pecho? Quizás tú, como José, ya has suplicado ayuda en silencio, mientras todos seguían con sus quehaceres, indiferentes a tu lucha por no perderte en medio del sufrimiento. En el oscuro ambiente de la calumnia, José se aferra firmemente a las cadenas de la esperanza, incluso cuando todo a su alrededor le dice que se rinda. Las noches son largas, marcadas por preguntas sin respuesta, dudas que se multiplican. ¿A alguien todavía le importa? ¿Dios me ve o ya me ha olvidado? Observas cómo la preocupación se convierte en un peso que arrastra a cada paso, en cada intento de creer que habrá un nuevo mañana. Es aquí donde llega el punto de inflexión. En medio de la desesperación, la palabra registra: el Señor estaba con José y le extendió su misericordia. Génesis 39:21. Lo que para todos era olvido, para Dios era terreno fértil para el crecimiento. Allí donde los ojos humanos no alcanzan, la presencia divina no solo llega, sino que permanece. El Señor no solo acompañó a José, sino que invadió la celda con su bondad, derramando favor donde solo había vergüenza. Este detalle lo cambia todo. Cuando otros te ignoran y la preocupación te consume, la misericordia de Dios te envuelve invisible, pero verdaderamente sosteniéndote mientras nadie ve. Si te sientes como José, olvidado en medio de la tormenta, esta verdad es clave. Tu dolor no ha pasado desapercibido. El Creador está presente incluso en el entorno más hostil, cargando con la carga que nadie quiere soportar. Algunos dicen: espera, un día tu suerte cambiará, pero ¿se basa realmente la esperanza cristiana en la suerte? ¿O ocurre algo mucho más profundo cuando Dios permite que la preocupación y la persecución crezcan hasta el límite? Quizás lo que el Señor te dice hoy es: no fuiste creado para soportar esta carga solo. Cuando todo se derrumba, cuando te abandonan, Él no solo ofrece consuelo, sino la certeza de un propósito que se forja en medio del caos. José, rodeado de acusaciones, no se libró de la prisión, pero fue visitado en el abismo por una presencia que transforma la pérdida en preparación para la gloria. ¿No te desafía esto a repensar todas esas noches de insomnio, todos esos pensamientos que insisten en burlarse de tu fe? ¿Y si las puertas cerradas son, de hecho, el comienzo de un camino de elevación planeado por Dios, mientras que tú solo pides escapar? El magnetismo de esta historia bíblica es impactante precisamente porque expone que nadie es inmune al sufrimiento injusto, pero también revela la diferencia radical entre cargar solo con la preocupación y entregar esa carga a aquel que verdaderamente sostiene. Dios no necesita que el mundo sea justo para mostrarte misericordia. No hay célula, sistema, persona ni preocupación que pueda bloquear el acceso a la paz divina en tu corazón. El secreto no está en fingir que no duele, sino en creer que el Consolador está ahí, incluso cuando todo grita lo contrario.
¿Has considerado alguna vez que el Señor podría estar usando este mismo escenario para abrir puertas más amplias, para revelar quiénes son tus verdaderos aliados, para despojarte de toda dependencia de la aprobación humana? José no solo perdió su libertad, perdió su reputación, perdió amigos, perdió el futuro que había soñado, pero fue en el suelo de la prisión, bajo el peso de una preocupación insoportable, que conoció a un Dios que cambiaría las cadenas por una corona. Esta transformación no es una utopía, es una promesa. La misma presencia que estuvo con José en la oscuridad, que entró en la celda y transformó la humillación en victoria, ahora está disponible para ti. No ignores la invitación divina que resuena incluso cuando todos los demás guardan silencio. Hoy yo cargo tu carga y te doy paz. No es un consuelo vacío, es una intervención real, un cambio de atmósfera. ¿Crees esto o aún piensas que necesitas resolverlo todo solo para ser digno de misericordia? El peso que sientes pertenece a la humanidad, pero el alivio prometido viene del cielo. No permitas que el ciclo de la preocupación te impida ver la liberación sobrenatural que Dios ya tiene preparada. ¿Qué te impide en este momento entregarte a este dolor específico? ¿Cuántas veces has intentado cargar la ansiedad con tus propias fuerzas solo para sentirte aún más abrumado? Hoy, la voz del Señor confronta cualquier lógica de mérito. Él no espera que te fortalezcas para amarte, te ofrece amor para fortalecer tu alma. Quizás tu vida actual se vea envuelta en un ambiente de puertas cerradas, acusaciones injustas o abandono. Pero está escrito que el Señor estaba con José. ¿Y si esa palabra fuera todo lo que necesitas para no desmoronarte, para levantarte incluso sin ver cambios externos? Si has sentido o sientes el peso de esta preocupación, escribe ahora en los comentarios: Jesús, lleva mi angustia. Declara esto como un clamor público, un acto de fe que rasga los cielos y señala que tu confianza no está en manos humanas, sino en aquel que nunca te abandona, incluso cuando todos te dan la espalda. No te equivoques. El mayor error que puedes cometer hoy es intentar afrontar esta batalla en aislamiento, como si a Dios no le interesara tu sufrimiento. ¿Y si te dijera que hay un secreto oculto en cada injusticia que has enfrentado? Algo que el ojo natural no puede ver, pero que podría ser el punto de inflexión entre vivir aplastado por el peso y experimentar la paz de la promesa. La misericordia del Señor no es una teoría, es la realidad que cambia destinos. No te vayas, porque lo que viene después es aún más fuerte. Hay un aspecto de este viaje que casi nadie nota, y al comprenderlo, finalmente podrás ver el nuevo camino que se prepara ante ti, libre de la preocupación que tanto te oprime y listo para ser guiado por la paz. Apenas el polvo se había asentado sobre el cuerpo de Job cuando sus ojos escrutaron el cielo, implorando una respuesta al peso aplastante que le oprimía el pecho. Yacía sobre cenizas, cubierto de llagas, con la piel herida y el alma en ruinas. Las noticias llegaron como martillazos apagados. Sus hijos habían fallecido, su riqueza se había desvanecido, incluso su salud lo había abandonado. Sus amigos lo rodeaban sin un verdadero consuelo, lanzando acusaciones veladas como si hubiera una explicación lógica para tal sufrimiento. Job sintió la cruda impotencia de quien ha sido arrastrado al límite de lo soportable, preguntándose dónde estaba Dios cuando todo estaba perdido. No había palabras que pudieran contener la avalancha de angustia. Cada noche, Job cerraba los ojos con la esperanza de que este tormento terminara, pero la preocupación permanecía allí, insidiosa, una fría sombra sobre su corazón. Sus lágrimas empapaban los hombros del silencio, e incluso sus oraciones parecían ser tragadas por un abismo sin eco. Mis oídos habían oído hablar de ti, pero ahora mis ojos te han visto. Job 42:5. Es al borde de la desesperación, cuando su última esperanza está casi extinguida, que algo profundo se revela. Job
No encuentra explicaciones fáciles, no recibe mapas ni promesas de que todo tendría sentido para su lógica humana, sino que lo envuelve una presencia que lleva su dolor y lo llena de una paz radical e inexplicable. ¿Cuántas veces has sentido el peso de la preocupación carcomiéndote por dentro, incapaz de encontrarle sentido a pérdidas y ansiedades que parecen interminables? ¿Se trata de falta de fe, como dicen algunos, o hay algo mucho más profundo en juego? Quizás una oportunidad de ver que no tenemos que cargar solos con nuestra aflicción. Job es el retrato de la impotencia absoluta ante el sufrimiento, y en este lugar donde todo está fuera de control, su alma descubre que Dios no lo ha abandonado. No elimina mágicamente todo el dolor, pero se hace presente para asumir la carga y transformar la perspectiva. Ahora, Job no solo escuchó del cuidado divino, sino que lo experimentó. Lo que era una simple conversación distante se convierte en una experiencia viva. El dolor no desaparece, sino que cobra un nuevo significado gracias a un encuentro que trasciende cualquier comprensión humana. La pregunta resuena: ¿por qué esta ansiedad y este sufrimiento siguen agobiándote tanto como una cadena inquebrantable? Quizás, como Job, has buscado explicaciones, has intentado negociar con Dios o simplemente has permanecido en silencio ante una tormenta de pensamientos que debilitan tu fe. Hay un espacio para la honestidad, donde puedes decir: no puedo más, Señor, toma esta preocupación porque no soy lo suficientemente fuerte. Y es precisamente allí, al confesar nuestras limitaciones, que la respuesta desciende del cielo sobre nosotros, no como un manual, sino como una presencia real de paz. Job recibe la visita divina, no solo para sanar sus heridas externas, sino para restaurar su ser interior destrozado. La preocupación, al entregarse a Dios, deja de ser una carga insoportable y comienza a convertirse en una cuestión de transformación. Si Job, ante el colapso total de su vida, pudo experimentar este cambio, ¿por qué tú no? Quizás lo que te han dicho sobre el sufrimiento esté incompleto. Muchos repiten que todo tiene un propósito y que el tiempo cura todas las heridas. Pero la verdad es que hay dolores que solo se vuelven soportables cuando permites que Dios lleve tu carga y se siente a tu lado. No es falta de fe admitir que no puedes con la situación. Al contrario, es un paso de valentía espiritual. Job fue considerado justo, no porque no sintiera dolor ni dudas, sino porque, incluso abrumado por la preocupación, se atrevió a abrir su corazón ante Dios. Al final, no recibe la respuesta racional que buscaba, sino una visión de paz que trasciende el caos. El sufrimiento no es el final, es el comienzo de una nueva perspectiva, de ojos que finalmente ven quién es Dios en los días más oscuros. Piensa en cuántas veces has luchado en secreto, intentando camuflar tu desesperación bajo una sonrisa, cargando con un peso invisible que nadie más percibe. ¿Qué pasaría si la promesa de Dios para ti hoy fuera precisamente eso? Alguien que realmente te ve, que comprende cada angustia y no te deja solo en el desierto del miedo. Dios se acerca a Job no como un juez distante, sino como quien asume la carga, haciendo posible lo imposible, paz en medio de la tormenta. ¿Estás dispuesto a soltar este control, a renunciar a la inquietud que insiste en dominar tus pensamientos, permitiéndole intervenir de una manera que solo quienes han estado en el fondo del abismo pueden comprender? En el límite de su sufrimiento, cuando Job ya no tiene recursos emocionales ni lógicos, la respuesta de Dios es de una humildad y una fortaleza desconcertantes. No explica el sufrimiento, sino que se revela más grande que él. Job, que antes solo había oído hablar de Dios, ahora lo reconoce como aquel que lo ve, lo siente y lo acompaña. No es la promesa de una vida sin problemas, sino de una compañía fiel y un apoyo inquebrantable ante cualquier preocupación. ¿No es eso lo que necesitas hoy?
Descansar, no porque la tormenta haya amainado, sino porque alguien mucho más grande ya ha entrado en la barca de tu existencia, asumiendo la carga que te aplastaba. Quizás lo que más necesitas no es una respuesta, sino una presencia. Quizás tu oración más sincera en este momento sea un susurro casi silencioso. Dios, ya no soporto este dolor. Job muestra que este clamor no es señal de debilidad, sino de madurez espiritual. No caigas en la trampa de pensar que solo quienes están bien adaptados o nunca dudan merecen paz. La verdadera liberación comienza con el reconocimiento de tu vulnerabilidad, cuando dejas de lado la máscara de la autosuficiencia e invitas a Dios a asumir el peso agotador que la preocupación te obliga a llevar. Y ahora, ante este escenario de pérdida y entrega total, llega el punto de inflexión. El mismo Job, que apenas podía respirar por tanto sufrimiento, termina su calvario diciendo: «Ahora mis ojos te ven». Su cercanía a Dios no lo libró del dolor, pero lo libró de ser consumido por él. Puede que no tengas todas las respuestas a la razón de tu sufrimiento, pero puedes experimentar el mismo alivio y paz que transformaron la historia de Job. Hoy, al escuchar este mensaje, ya no es la voz de acusaciones ni resignación la que Dios quiere que escuches. Él te dice con insistencia y ternura: libérate de este peso, déjame llevar tu preocupación, porque aquello que te destruye ya no tiene por qué ser tu prisión. Si esta frase resonó en tu corazón, escribe en los comentarios: le entrego mi carga a Dios. Declara con valentía que ya no quieres ser rehén de una preocupación que te drena la vida. Esto es más que una simple frase. Es un acto de fe que puede inaugurar un nuevo ciclo en tu alma. Porque si Job encontró redención en el sufrimiento, tú también puedes, a partir de hoy, salir del valle con una paz que nadie te puede robar. Pero eso no es todo. Hay una verdad aún más profunda escondida en las historias bíblicas, promesas de un Dios que se preocupa por cada detalle de tus ansiedades, listo para sorprenderte más allá de tu imaginación. Lo que sigue no es solo una continuación, sino que podría ser la revelación que finalmente te dé el valor para romper viejos ciclos y experimentar un milagro de paz y esperanza. No te distancies ahora, porque lo que está a punto de revelarse podría transformar tu perspectiva sobre todo tu camino. En el árido matorral, el suelo del desierto abrasaba, el polvo se aferraba a las sandalias y nadie respondía al grito ahogado de alguien que se sentía invisible entre la multitud. David pastoreaba ovejas, pero la soledad del campo era más que física. Era la ausencia de sentido, el eco del olvido. Mientras sus hermanos desfilaban ante Samuel, la casa bullía de expectativas y murmullos, pero ninguna mirada se volvía hacia quien, a ojos de los demás, era solo un hijo más, quizás el menos importante. Su propio padre ni siquiera consideró llamar a David entre los posibles elegidos. La preocupación de todos era complacer la tradición, encajar en los moldes del mundo, buscar grandes hazañas en los rostros más conocidos. Pero Dios no comparte las mismas prioridades. El peso del anonimato, que insiste en posarse sobre los hombros de quienes sienten que sus oraciones nunca son escuchadas, consume la fuerza interior, roba la esperanza y convierte el corazón en un desierto silencioso. ¿Cuántas veces has sentido que tu alma carga con cargas que nadie más parece ver? ¿Cuántas veces has dudado de que Dios pudiera ver realmente tu lucha, tus lágrimas ocultas, esa preocupación que, a pesar del paso de los días, no se disipa e insiste en permanecer, haciendo que cada paso sea más lento y que tu pecho se oprima más? Lo que duele no es solo la ausencia de reconocimiento humano, sino el miedo a que incluso el cielo guarde silencio ante las angustias que el tiempo no puede borrar. Mientras la familia esperaba la decisión del profeta,
Samuel recibió instrucciones de Dios de no fijarse en las apariencias ni en lo que impresionaba a los ojos humanos. No mires su apariencia ni su estatura, porque lo desprecio, pues el Señor no mira lo que el hombre mira, pues el hombre mira la apariencia exterior, pero el Señor mira el corazón. 1 Samuel 16:7. Cuando David finalmente fue llamado, estaba sudoroso, oliendo a campo, con la piel marcada por el sol. Sin embargo, fue precisamente allí, cuando nadie lo esperaba, cuando el mundo dijo no es él, que Dios afirmó, este es el elegido. El Señor vio lo que nadie más vio más allá de las etiquetas, más allá de las listas de prioridades humanas. Conocía el peso de las preocupaciones que David cargaba en silencio, la silenciosa responsabilidad de cuidar vidas, incluso sin aplausos, incluso sin público. Porque lo que realmente nos agobia en la vida no es lo que otros nos imponen, sino esa voz interior que insiste en que no somos importantes, que nadie nos notará, que nuestro esfuerzo es inútil. Y es precisamente sobre esta carga que Dios nos habla hoy. Aunque te ignoren entre tantos, aunque tu familia, tus amigos o tu trabajo no reconozcan el valor de tu dedicación, el cielo es testigo de cada momento en que decides levantarte y seguir adelante, incluso sin aplausos, incluso sin garantías. Quizás creciste escuchando que solo importan quienes están en primera línea, que el éxito es para quienes son visibles, que tras bambalinas es solo para quienes no tienen talento. Pero, ¿y si te lo hubieran dicho mal? ¿Y si de hecho Dios elige y eleva precisamente a quienes el mundo no ve porque valora un corazón dispuesto, no la posición social? Quizás lo que te preocupa hasta el día de hoy es precisamente este paradigma, esperar el reconocimiento de la gente, cuando, en realidad, la mirada que transforma y sana es la del Señor. David se convirtió en el rey más grande de Israel, no porque fuera el favorito de los hombres, sino porque ya era el favorito de Dios cuando nadie lo reconocía. Y la misma voz que una vez llamó a David del anonimato al propósito, resuena en tu vida ahora. ¿Por qué te sigue pesando esta preocupación si Dios ve todo lo que haces en secreto? Lo que pesa sobre tu existencia no es invisible a los ojos de aquel que te formó en el vientre materno, que sabe lo que nadie más entiende, que escucha incluso tus oraciones no pronunciadas, aquellas que solo puedes expresar con lágrimas. Si alguna vez has dudado de tu valor por no recibir el reconocimiento que esperabas, si has dejado que la angustia del olvido crezca hasta el punto de dudar de tu propósito, es hora de entender, el Creador te ve. Cada vez que permaneces fiel incluso sin público, cada vez que decides actuar con integridad incluso cuando nadie se da cuenta, cada vez que el miedo a no ser suficiente intenta paralizarte y sigues adelante, los ojos de Dios están fijos en ti. Nada pasa desapercibido para Dios, ninguna lágrima se desperdicia al derramarse en su altar. Él no mide tu relevancia con parámetros humanos, sino con amor, con servicio, con sacrificio silencioso. La verdadera paz no vendrá del aplauso de la multitud, sino de la certeza de que Dios está contigo, que lleva consigo las preocupaciones que te agobian y te ofrece descanso. Es posible, sí, experimentar esta paz interior incluso cuando nada cambia a tu alrededor. Brota del corazón que comprende que su identidad está segura en Dios, no en las opiniones del mundo. ¿Has notado cómo a veces lo que más nos frustra es darnos cuenta de que siempre estamos en el campo, fuera de la vista de los demás, incluso cuando queremos avanzar, crecer o ser reconocidos? Es en este lugar de aparente olvido donde Dios se revela más, porque allí, lejos de la competencia y las máscaras sociales, Él puede trabajar profundamente en tu identidad, fortalecer lo más genuino y prepararte para victorias que no dependen de la aprobación de los demás. A menudo,
La mayor liberación que alguien puede experimentar es sanar de la necesidad de validación externa. Cuando comprendemos que es la mirada de Dios la que define quiénes somos, el peso de las expectativas humanas pierde su poder, la preocupación por ser aceptado se disuelve y la paz que sobrepasa todo entendimiento se apodera del corazón. Si hoy luchas contra la sensación de ser siempre olvidado, este último mensaje, aunque improbable, es para ti. Dios está a un paso de sorprenderte, de sacarte del anonimato y colocarte en lugares de honor, no porque te vieran los hombres, sino porque te deseaba el cielo. Y ahí es donde toda angustia se transforma en esperanza, toda preocupación pesada se vuelve levedad en Cristo. Si esta palabra te llegó al corazón, hazla tu declaración y escribe en los comentarios: acepto la mirada de Dios sobre mí. Decláralo, publica tu fe no para impresionar, sino como una verdadera entrega a tu necesidad de ser visto y amado por aquel que realmente importa. Y si crees que lo has visto todo, prepárate, porque hay algo aún más profundo en este camino de fe, algo que puede transformar por completo tu forma de afrontar el peso de tus preocupaciones. Presta atención, porque la próxima verdad podría ser el punto de inflexión que siempre has estado buscando. La viuda del hijo de Sarepta dormía sobre una alfombra desgastada, con los ojitos cerrados, el pecho subiendo y bajando con esfuerzo, casi imperceptible. El pesado silencio de aquella casa de barro solo lo rompía el seco sonido del viento al otro lado de la puerta y el tintineo del tarro vacío apoyado en la esquina. El miedo la devoraba por dentro, un miedo ancestral, hecho de días sin respuestas, de noches frías en las que su estómago rugía y cada suspiro del niño era una súplica silenciosa. Se arrodilló en el suelo, con los dedos temblorosos al tocar el fondo del cuenco de harina, buscando un resto que quizá el destino había olvidado. Siempre la misma preocupación. ¿Y si mañana no hay absolutamente nada? Su mirada fija en el polvo delataba un pensamiento recurrente, como si Dios se hubiera distraído de su sufrimiento, como si nadie viera el peso insoportable que intentaba sostener sola. En lo más profundo de su alma, una preocupación persistente la martilleaba, la carga de no saber si su hijo sobreviviría hasta el siguiente amanecer, si podría protegerlo de lo peor, si aún era posible algún milagro en su historia. Era una lucha diaria entre el terror del vacío y la tenaz esperanza de una salida. Esta lucha no le era desconocida. Quizás usted también haya experimentado el miedo a perder lo que ama, sentir cómo sus recursos se agotan, la angustia de ver crecer la responsabilidad en sus manos cansadas, sin la menor idea de cómo apoyar a quienes ama. Se identifica con este dolor. ¿Alguna vez ha sentido el peso de cargar solo con las preocupaciones por las vidas de quienes dependen de usted, preguntándose si alguien realmente ve lo afligida que está su alma? La repentina irrupción de Elías en la vida de aquella viuda fue casi brutal. Se acercó a ella una desconocida, hambrienta, pidiéndole agua y luego, increíblemente, que le preparara el último trozo de pan que aún podía alimentar a su propio hijo. Era como si Dios exigiera lo imposible, renunciar a lo poco que quedaba, ceder el control, confiar en una promesa hecha por alguien que parecía tan ajeno a su miseria. «No temas», dijo el profeta, «mira y haz como has dicho, pero primero haré un pequeño pastel cocido a la ceniza y lo traeré, y entonces habrá para ti y para tu hijo. Porque Jehová, Dios de Israel, así lo ha dicho. La harina de la tinaja no escaseará, ni disminuirá la aceptación del utensilio hasta el día en que Jehová venga sobre la tierra». Primero Reyes 17, 13, 14. La invitación sonaba absurda. Entregar lo último para recibir mucho, confiar las preocupaciones al Dios de las promesas, liberar la carga para que Él la lleve. En ese momento se produjo una confrontación radical entre la lógica del miedo y la lógica del cielo. El miedo gritaba: «Sostén, salva, protege», pero la voz de Dios susurraba: «Suéltame, confía,
descansa. ¿Qué harías tú en su lugar? ¿Podrías poner en manos divinas lo que más temes perder? La viuda dudó, pero en su debilidad encontró el valor para obedecer. El aroma del pan horneándose por última vez llenó la casa, mezclado con las lágrimas silenciosas de una madre que había decidido creer más allá de lo visible. Lo imposible sucedió. La harina nunca se agotó, el aceite nunca se secó. En medio de la escasez, una misteriosa abundancia se instaló en ese hogar. No era un suministro infinito de provisiones, sino suficiente para cada nuevo día, una paz que vencía la desesperación de cada mañana. Las preocupaciones que la agobiaban fueron reemplazadas por la fiel provisión del Padre, que responde a la fe sincera y a un acto radical de confianza. ¿No es eso precisamente lo que necesitas hoy? ¿No sería hora de permitir que Dios se lleve esa preocupación aparentemente insoportable y te devuelva la paz? ¿Cuántas veces has pasado noches en vela angustiado por cómo mantendrás a tu familia? ¿Cómo protegerás los sueños de tus seres queridos? ¿Cómo encontrarás la fuerza para afrontar otro día? ¿Y cuántas veces, confiando de verdad, has visto aparecer la providencia inesperada donde menos la esperabas? Mucha gente cree que la ansiedad por el futuro es señal de falta de fe, pero ¿y si en realidad es una oportunidad para experimentar al Dios que lleva las cargas más pesadas y revela paz en las circunstancias más difíciles? ¿Y si la mayor victoria no es controlarlo todo, sino la valentía de entregar incluso lo que parece ser tu fin? Admítelo. ¿Cuántos consejos y fórmulas humanas han intentado aligerar tu carga sin llenarla realmente? ¿Cuántas veces has escuchado "todo estará bien" sin ver respuesta? Pero hoy, las promesas de Dios siguen siendo tan reales como en la casa de la viuda de Sarepta. Él conoce cada detalle de tu necesidad, ve cada lágrima secreta de quienes dependen de ti, y ya ha liberado la provisión incluso antes de que la desesperación llame a la puerta. El alivio no proviene de saber de dónde vendrá la ayuda, sino de confiar plenamente en que Él ya está trabajando entre bastidores, incluso cuando la tinaja de aceite parece vacía y el aceite amenaza con agotarse. El cuidado del Señor nunca falla. Sus promesas son un escudo contra la ansiedad y un refugio para quienes se sienten desamparados. Respira hondo ahora. Permítete sentir la presencia de aquel que dice: llevo tus preocupaciones, traigo paz donde había tormento, derramo respuestas donde solo había imposibilidad. Imagina cómo sería tu vida si, en lugar de cargar solo con el peso del futuro de tu familia, simplemente descansaras en la certeza de que alguien más grande que tú ya se encarga de todo. ¿No sería un alivio finalmente entregar esa carga? ¿No te está Dios en este mismo momento guiándote a esa misma clase de dependencia, a esa clase de confianza entregada donde las preocupaciones dan paso a la paz? ¿Cuántas veces has intentado resolverlo todo con la fuerza de tus propios brazos, hasta que cansado te diste cuenta de que solo con Jesús es posible experimentar el verdadero descanso? ¿No es curioso que Dios elija actuar precisamente cuando se agota el último recurso, revelando su poder donde reina la debilidad? Si este mensaje te conmovió profundamente, haz un acto de fe ahora. Escribe en los comentarios: Señor, cuida mi casa, y que cada carta sea una declaración pública de confianza en que el Padre lleva tu carga, alivia tu alma y transforma tus preocupaciones más angustiosas en testimonios de provisión y paz. Hay personas que ven este video ahora que ya se han sentido abrumadas por la ansiedad de no poder proteger a sus hijos, de no ver una salida en el horizonte. Pero hay una promesa impresa en cada nuevo día. El mismo Dios que no dejó que la viuda de Sarepta careciera de nada es el Dios que hoy garantiza que tu esperanza no será avergonzada. Todo el secreto está en soltar el control para confiar en el cuidado sobrenatural del Señor. Pero eso no es todo.
Hay algo aún más asombroso en cómo Dios transforma la desesperación humana en milagros. Lo que estás a punto de escuchar no solo te tranquilizará, sino que revolucionará tu visión del futuro, incluso en los días en que todo parece perdido. La puerta se abre y los hermanos permanecen allí, paralizados ante el gobernante de Egipto. No reconocen a José, pero la tensión se cierne sobre ellos como una tormenta de años acumulados. El pasado palpita entre ellos como una herida abierta, exponiendo todas las marcas del abandono, el rechazo y el abuso. José los mira fijamente, y en su pecho late un peso que solo comprenden quienes conocen la sed de justicia mezclada con el resentimiento. Durante años se tragó la soledad de la prisión, el silencio de las noches egipcias, el eco de las voces que una vez lo vendieron como si fuera invisible, desechable. ¿Cuántas veces José cerró los ojos en su celda y se preguntó por qué esta preocupación insistía en consumir su alma, como una sombra que nunca se disipa? ¿Cómo pudo creer que un día esta carga se aliviaría, que el ciclo de dolor podría romperse? Es en este preciso momento que la historia se convierte en un espejo. ¿Cuántas personas siguen cargando con viejos rencores, cicatrices causadas por quienes más deberían haberlos protegido? ¿Cuántos aquí sienten el veneno del resentimiento sobre sus hombros, acosándolos día y noche, impidiéndoles experimentar la verdadera paz? El mundo repite, perdona, olvida, sigue adelante, pero nadie habla del abismo que queda cuando se ignora la herida. Dios te dice hoy, ¿por qué te sigue agobiando esa preocupación? El resentimiento es una prisión sin barrotes visibles, pero de la que solo se puede escapar cuando se decide soltar, confiar, permitir que Dios transforme el dolor en algo nuevo. José no lo sabía, pero mientras la injusticia parecía gritar con más fuerza, Dios tejía algo tras bambalinas. El versículo es a la vez un golpe y una cura. Ustedes pensaron hacerme daño, pero Dios lo transformó en bien. Génesis 50:20. En el momento en que José se revela, las lágrimas corren por su rostro. No hay palabras, solo emoción pura. Pudo haber elegido el camino de la venganza, pero eligió ver la mano de Dios incluso en lo que parecía irreparable. Es en este momento que todo cambia, y también puede cambiar para ti. ¿Cuántas veces revives episodios en los que fuiste traicionado, despreciado, humillado? ¿Cuántas noches te has negado a entregar esta carga, a soltar el control y permitir que el Señor sea el juez y restaurador? El peso de la preocupación no desaparece porque el tiempo haya pasado. La ansiedad, el resentimiento e incluso el miedo a volver a confiar persisten. La voz de Dios hoy dice, déjame llevar tu carga y te daré paz. Pero quizás lo más impactante es darte cuenta de que el camino a la libertad no es negar la injusticia sufrida, sino entregarla, cruda y real, a los pies de aquel que puede transformar toda injusticia en un nuevo comienzo. José no idealizó el dolor, lo reconoció, pero permitió que Dios diera un nuevo significado a lo que los hombres intentaron destruir. Ese es el punto de inflexión. El dolor no tiene la última palabra. Lo que parecía ser el fin, Dios lo usó para elevar, restaurar y construir una historia de esperanza inexplicable. Y esto no es solo bíblico, es una promesa para ti hoy. ¿Ves cómo este mensaje desafía la lógica humana? Muchos prefieren aferrarse al resentimiento porque parece correcto, parece protección. ¿No es eso precisamente lo que impide la verdadera sanación? La preocupación, el peso del pasado, solo disminuye cuando cambiamos la autocomplacencia por la confianza total en que Dios ve, actúa y restaura. ¿Qué pasaría si te atrevieras a creer que lo que parecía una sentencia de sufrimiento será, en las manos del Señor, un trampolín hacia un testimonio que bendiga a generaciones? Deja que el Espíritu Santo te guíe a este lugar de entrega, de verdadera entrega. Libera con fe,
el peso del resentimiento, incluso si todo dentro de ti grita lo contrario. No se trata de ser pasivo ante los errores de los demás, sino de confiar en que el Señor es un juez justo y que Él mismo transforma las maldiciones en bendiciones, las lágrimas en alegría, el dolor en testimonio. Respira y siente. Hay libertad en el acto de entregar tu resentimiento. No dejes que el peso de viejas preocupaciones determine tu presente. Decide aquí dejar que Dios lleve esta carga y Él te dará paz. Si este mensaje resonó en tu corazón y te das cuenta de que cargas con viejos traumas o resentimientos, escribe en los comentarios: elijo la libertad en Dios. Declararlo públicamente será un acto de fe y valentía, un hito espiritual en tu vida. Además, si este mensaje te conmovió profundamente, dale a me gusta y compártelo con alguien que necesite experimentar la paz de entregar su carga a Dios. Tu acto puede ser un canal de liberación para muchas otras vidas. No subestimes el impacto de un simple gesto de fe. Cuanto más difundamos esta verdad, más personas se sanarán del peso que insiste en marcar sus caminos. Si este mensaje te ha llegado hasta aquí, es porque algo mucho mayor que tus preocupaciones se está generando en el reino invisible. Cada dolor expuesto, cada lágrima reconocida, cada historia bíblica revelada, no fueron solo palabras, fueron toques del cielo directamente a tu alma. Nada de esto fue casualidad. Esa angustia que has estado cargando en silencio, ese peso que te oprimía el pecho sin que nadie lo notara, hoy ha comenzado a ser aliviado, porque Dios mismo dice: deja conmigo lo que te destruye por dentro, porque ahora es mi amor el que te sostendrá. Todo lo que has escuchado hasta ahora no es solo un consuelo, es una llamada urgente para que liberes esta carga que llevas tanto tiempo intentando llevar solo. Quizás te hayas preguntado: ¿de verdad me escucha Dios? ¿Aún se preocupa por mí? Y ahora sientes que sí, que a Él le importas. Siempre ha estado cerca. Quizás el mundo te ha hecho creer que soportarlo todo en silencio era señal de fortaleza, pero hoy el Espíritu Santo te muestra: la verdadera fortaleza reside en entregarse por completo a aquel que prometió paz en medio de la tormenta. Ahora es el momento de orar. Respira hondo. No te limites a escuchar, ora con nosotros. No te limites a escuchar con los oídos, deja que tu corazón hable. Porque cuando le hablas a Dios, incluso entre lágrimas, el cielo se conmueve. Cierra los ojos si puedes. Pon la mano en el pecho. Siente este momento. Ya no hay barreras entre tú y el Padre. Señor Jesús, te entrego ahora todo el peso que ya no puedo llevar. Conoces mi dolor más profundo, los miedos que disimulo con sonrisas, la ansiedad que me quita el sueño y el desánimo que me asfixia en los días en que nadie se da cuenta. Perdóname por intentar resolverlo todo solo. Me rindo. Pongo mis cargas en tus manos, ese pasado que aún me acusa, las situaciones que parecen desesperanzadoras, los traumas que aún sangran por dentro. Señor, libérame, lava mi alma, dame tu paz, no la paz del mundo, sino la paz que solo tu Espíritu puede generar. Hoy elijo descansar en ti. Toma el control de mi vida y guíame hacia el propósito que escribiste incluso antes de que naciera. En el nombre de Jesús, amén. Si has orado de verdad, recuerda esto: ya no estás solo. Una promesa se está activando en tu vida en este preciso instante. El Dios que te ve en secreto, que ha escuchado el clamor de tu corazón, actúa incluso cuando tus ojos aún no ven. Y por eso tú no puedes detenerse aquí. Lo que viene a continuación completará todo lo que se inició en este video. Es como si hubieras abierto una puerta, pero la sala completa, la profunda revelación necesaria para consolidar esta sanación, está en el siguiente video que aparece en pantalla. Haz clic y mira hasta el final. Lo que estás a punto de escuchar podría ser la clave que te falta para tu completa liberación. No ignores este llamado. Ahora quiero invitarte a hacer algo con fe. Escríbelo en los comentarios.
Llegué hasta el final, no por vanidad, sino como testimonio. Es una declaración pública de que has decidido perseverar hasta el final, de que has recibido esta palabra y de que estás dispuesto a continuar este proceso de sanación con Dios. Tu comentario puede parecer simple, pero tiene poder y puede ser una señal para otros que también necesitan esta palabra. Si este mensaje te conmovió, no te lo guardes. Compártelo con alguien que conozcas que esté cansado, abrumado, incluso pensando en rendirse. Sé el canal que Dios usa para traer alivio a otro corazón. Eso también es ministerio. Eso también es amor. Y si aún no te has suscrito a este canal, hazlo ahora. Esta es tu manera de retribuir espiritualmente todo lo que recibiste hoy. Cada nuevo video se prepara con oración, con propósito y con profundidad. Al suscribirte, estás diciendo, sí, quiero seguir escuchando la voz de Dios en este viaje. El botón de registro puede parecer pequeño, pero representa un pacto, que has decidido caminar junto a esta comunidad que busca la verdad, la sanación y la paz en Jesús. Recordar, echa sobre el Señor tus preocupaciones y Él te sustentará. No dejará jamás que el justo caiga. Salmo 55:22. Ahora ve al video que está en la pantalla. Lo que estás a punto de escuchar puede ser la última palabra que Dios quiere liberar sobre tu vida hoy. No te lo pierdas. No lo dudes. Ya has comenzado a sanar. Ahora termina el proceso. Dios apenas está comenzando.